Nunca entres en una casa que nunca dijo adiós. La frase parecía un susurro antiguo para la gente de Prescott, algo que se repetía en puertas cerradas y en conversaciones que morían cuando alguien nuevo se acercaba. Kate la escuchó de nuevo la noche que regresó. El viento movía las tejas y en la mesa del porche una pequeña máscara de plástico infantil brillaba como si nunca hubiera sido tocada. La máscara estaba intacta, la pintura resquebrajada en la comisura de la sonrisa. Y cuando Kate la sostuvo por primera vez, el mundo pareció reducirse al olor a moho y a la madera vieja, al crujir de unas escaleras que recordaban pasos de otros tiempos. Llegó a Prescott con un bolso desgastado, con la sensación de que volver no significaba recuperar algo perdido, sino abrir una herida que solo había logrado coser de forma provisional. Gavin la esperaba en la estación con los hombros tensos, y Brian la miró con una mezcla de alivio y cautela. En el pueblo, todo se movía con la lentitud de quien teme despertar lo que duerme. Los vecinos saludaban sin pronunciar nombres, como si nombrar fuera dar permiso a la memoria para respirar. Margaret, vivía en la vieja casa al final de la calle, la que todos señalaban sin mirarla demasiado. Mart no salía. La casa hablaba por ella. Persianas a medias, jardín sin podar, un galpón con la puerta siempre entreabierta, que parecía masticar la luz del atardecer. Las primeras horas tuvieron la apariencia de reencuentros cortos y preguntas que se detenían antes de completar la frase. Gavin tenía la mirada de quien carga culpa y las ganas contenidas de acusar. Brian trató de normalizar las cosas con café y chistes que sonaron a cartón húmedo. Kate caminó hasta la casa la tarde que encontró la máscara por la calle, como si alguien la hubiera dejado caer a propósito para verla. La recogió con dedos cautelosos y recordó una voz pequeña que le pedía que la guardara. La máscara no encajaba con la calma del pueblo. Era un objeto que contenía voz. La colocó en su bolso sin saber si la llevaba por miedo o por curiosidad. Pronto se supo lo suficiente para encender la inquietud. Abigail era el nombre que aparecía en recortes viejos que alguien tenía guardados. Abigail, la niña adoptada que desapareció en la casa años atrás. Nadie decía claramente si había muerto o si había huido. Algunos murmuraban, se fue sola. Otros en privado negaban con la mirada y callaban. En la panadería, una mujer dejó caer un pedazo de hoja amarilla en la mesa de Kate. Un recorte con letras manchadas, una foto que ya no mostraba la sonrisa completa de la pequeña. Había bolsas con papeles en un trastero cercano, dijo alguien en voz baja. Fotos recortadas, cartas dobladas, números tachados. Nadie quería nombrar el galpón, pero todos lo observaban con la misma inquietud con que se mira a un precipicio. Kate quiso creer que era solo rumor. Pero la casa tenía memoria, y la memoria no era amable. Por la noche, cuando la ciudad se desangraba en sombras, escuchó por primera vez la voz, no palabras completas, sino un murmullo en el límite del oído, como si alguien llamara desde dentro de la casa. Fue suficiente para volver a encender la lámpara y sentarse con la espalda contra la pared, la máscara en la mesa como una respuesta muda. Había un silencio que no pesaba, tenía peso. Fue entonces cuando Gavin la tomó del brazo con cierta violencia, apenas contenida, y le dijo sin mirar que había cosas que no podía ignorar más, que la verdad empujaba. Si esta historia te está llamando de la misma forma que a nosotros, quédate hasta el final. Lo que descubrimos en el galpón no es lo que imaginas. Los días siguientes se llenaron de descubrimientos que rasgaban la tela del tiempo. Kate recorría calles que parecían conocerla, y aún así, la miraban como a extranjera. Encontró, en el viejo armario de la casa de Mard, una bolsa de plástico con recortes, cartas dirigidas a nombres que ya no existían, y una pequeña libreta con caligrafía temblorosa. En las hojas, trazos de una vida que intentó ocultar algo.
notas sobre pagos, fechas que no coincidían, menciones de visitas y ausencias. En una fotografía, Abigail aparecía con una blusa a rayas y una mirada que parecía calcular el mundo. La máscara reaparecía en otra imagen, colocada sobre la mesa de la cocina. Ninguno de esos objetos daba respuestas, pero sumaban preguntas. Las conversaciones con Mart fueron tensas, a veces solo latentes. Mart vivía recluida y hablaba de Abigail como si mencionara un nombre que trajera peste. Sus manos temblaban cuando tocaba la foto, y había un hilo de defensa en sus palabras, seguido siempre por un silencio que cerraba la frase. Gavin la acusó con una dureza que lo hizo ver más frágil. «Sabías», le dijo, «nos hiciste creer que había razones para callar». Mart no negó del todo. Admitió errores, confusiones, decisiones tomadas por miedo. No fue una confesión narrativa, más bien una rendición en pequeñas frases, como hojas que se sueltan de a una. Brian la defendió en voz baja. Tenía su propio miedo, proteger a quien lo necesitara, sin destruir todo a su alrededor. La comunidad se dividía en miradas y puertas cerradas. En medio de esa madeja humana apareció Walter. Llegó con la calma de quien cree que un misterio puede resolverse con preguntas bien puestas. No era policía. Era un vecino curioso con demasiadas horas y pocas certezas. Estuvo mirando el galpón, tomando nota de la puerta oxidada, de la madera que parecía lamerse a sí misma, buscando fisuras por donde colar a la verdad. Dijo que había encontrado marcas en el suelo, rasguños nuevos y viejos, y un olor que no podía definir. Una mezcla de tierra removida y algo que olía a limpieza forzada, como si alguien hubiera intentado borrar lo irreversible. Y luego vino Roger. Roger no tenía la manera de hablar de quien guarda memoria. Tenía la forma de la amenaza. Llegó con una cara que no conocía la vergüenza, y con un aire de quien cree que el miedo de los demás puede comprarse con violencia. Trajo una exigencia, no de verdad, sino de dinero y su propio beneficio. Argumentó cosas que nadie podía verificar y apretó la situación como quien aprieta una cuerda hasta que alguien cede. Hubo una discusión en el porche, voces que subieron de tono y algo que se rompió en silencio después de una acusación demasiado directa. Roger dijo tener pruebas. Dijo haber sabido de un dinero oculto y de un testamento olvidado. Su presencia encendió los miedos antiguos y sacó de la sombra a quienes preferirían no recordar. La casa respondió con pequeños gestos. La ventana del cuarto de Mart vibró una mañana sin viento. Unos pasos bajaron por las escaleras cuando nadie estaba en la casa. Luces se encendieron en habitaciones vacías. Kate empezó a ver a Abigail en las cosas más pequeñas. La mancha de un vaso que coincidía con la forma de una manita. La huella de un zapato diminuto en el barro del patio. No se sabía si la presencia era un reflejo de la culpa que se proyectaba sobre las habitaciones, o si algo, de verdad, no quería ser olvidado. La ambigüedad mordía cada escena. Los flashbacks llegaron como cortes de película mal cosidos. Kate recordaba, en primera persona, fragmentos de una infancia compartida con ecos. Risas al borde del porche, una máscara que se usaba en juegos que se volvían extraños cuando la risa se apagara. La sensación de que algo estaba escondido detrás de los muebles. Yo pensaba que lo había dejado. Recordó en uno de esos cortes, la voz quebrada y cerca. Pensé que era solo una casa con paredes vulnerables. Los recuerdos no ofrecían consuelo, ofrecían piezas de un rompecabezas con las piezas gastadas. Había momentos en los que Kate creyó haber imaginado percances. En otros, sabía con la certeza de quien siente una estación repetida que alguien había decidido callar. La tensión humana escaló cuando Roger mostró su verdadera cara. Una noche, fuera del bar, apuntó con algo que parecía un arma a quien no le respondía. No hubo balas que perforaran la trama en ese momento,
pero la amenaza fue suficiente para que los secretos se precipitaran hacia la luz. Lo que Roger quería no era solo dinero, quería que alguien asumiera la responsabilidad por lo que había ocurrido a Abigail. Lo dijo de forma brutal. La culpa debía tener un precio, y él sería quien la cobrara. Su violencia potencial hizo que la comunidad se replegara como un animal herido, con rostros tensos y promesas mudas de no volver a abrir la boca. En la casa, Mart comenzó a fragmentarse. Se la veía más años, más delgada, con la mirada como un mapa de errores. Hubo momentos en los que Kate pensó que la mujer iba a hablar de un modo que justificara todo, y otros en los que se limitó a repetir una frase. Ella no quería irse. Esa frase dolía más que cualquier explicación. La frase tenía algo de súplica y algo de acusación. En sueños, Mart veía a Abigail en la puerta del galpón, de pie, inmóvil, sin decir adiós. A veces murmuraba nombres en la noche, como si buscara un perdón que no llegaba. La bolsa con papeles apareció en la mitad de una discusión. La encontraron escondida en la base de un armario, empañada de polvo y con etiquetas que sugerían que alguien había intentado ocultar fechas. Dentro había recibos de compra, notas sobre visitas a médicos, una carta no firmada con súplicas y promesas rotas. Había un recorte de periódico donde se hablaba de desaparición, y en la sangre de aquella palabra había otras letras escondidas con tacha. Mentiras que necesitaban silencio. Alguien había intentado borrar nombres, recortar recuerdos. Pero las sombras no se cortan con tijeras. Los fenómenos se hicieron más claros. Una noche, Kate escuchó una canción infantil que venía del galpón. No era una radio. Era algo que parecía surgir de la estructura misma, como si la madera recordara el ritmo de pequeñas manos golpeando la sierra. Cuando abrió la puerta, el galpón vomitó un aire frío, y la máscara apareció colgando de una viga, como si alguien la hubiera colgado a modo de altar. No había huellas claras, salvo el barro fresco en la entrada, y las huellas pequeñas que se perdían en la oscuridad del fondo. Kate sintió que la casa observaba. No era una presencia distante, era una y mil miradas concentradas. Fue en ese momento cuando surgió la noticia del embarazo. Gavin, con la voz quebrada, dijo que su novia esperaba un hijo. No era un detalle menor. En un pueblo donde las heridas no cicatrizan, la llegada de una vida nueva agitó todos los fantasmas. Para algunos, el embarazo era esperanza, para otros una excusa para revivir la pelea por el pasado. Roger lo aprovechó. Utilizó la noticia como argumento para precarizar la situación, como si una vida nueva diera derecho a reclamar lo que creyera justo. La tensión entre la necesidad humana y la codicia de algunos produjo choques. Gavin se dejó llevar por la furia protectora. Brian se convirtió en su ancla, intentando contenerlo. Kate, otra vez, sintió que su regreso se había convertido en detonante. Los recuerdos de Abigail siguieron filtrándose por fisuras personales. En un momento, Kate abrió una caja que habían guardado entre la tapia del porche y el piso de la despensa. Dentro, una muñeca sin ojos y una pequeña fotografía de Abigail con una nota al dorso. No la dejé sola. La nota pareciera escrita por quien no sabía cómo pedir perdón. Esa frase encendió todo. Los vecinos comenzaron a conferenciar en voz baja. La iglesia del pueblo levantó a murmullos sobre absoluciones que no podían alcanzarlas. La culpabilidad se volvió un órgano del pueblo, latiendo en la oscuridad. El clímax se acercó sin aviso teatral. Ocurrió una tarde en que la lluvia golpeaba la chapa del galpón y la casa parecía encogerse, como si pretendiera hacerse más pequeña para tragarse secretos. Reunidos por la presión que se había vuelto insoportable, Kate, Gavin, Brian, Mart y Roger se encontraron en el patio, junto a la puerta entreabierta del galpón. La tensión era eléctrica.
Palabras envenenadas, acusaciones sostenidas, cosas que habían sido susurradas por años y que ahora querían brotar a gritos. Roger exigía abrir la habitación que todos evitaban. Quería pruebas. Dijo que su paciencia tenía límite y que iba a recuperar lo que creía suyo. Brian pidió calma. Mart, con la máscara en la mano trémula, pareció más pequeña que la casa misma. La puerta del galpón se dio con un quejido que pareció reírse de los presentes. Dentro había cajas apiladas, herramientas, esas cosas que los hogares antiguos almacenan como reliquias. Y en el fondo, sobre un montón de trapos, algo que los dejó sin respiración. Una bolsa plástica, sellada, con oscilaciones en su superficie que solo sugerían contenido. Nadie dijo la palabra. Todos la pensaron. Gavin avanzó. Kate lo siguió. Brian contuvo los movimientos como quien frena un naufragio. Mart se quedó en el umbral, con la mirada fija en un punto que solo ella podía ver. Afuera, la lluvia aumentó su ritmo, un tambor enfurecido que cobraba sentido. En la bolsa había más papeles, objetos pequeños, y entre ellos, una prenda infantil doblada de manera que no dejaba ver completo lo que era. La tela tenía una marca de sangre antigua, curada en la trama. Nadie gritó. El silencio fue la voz más alta de la tarde. Roger perdió la poca compostura que le quedaba. Avanzó con la intención de arrancar la verdad por la fuerza. La discusión se tornó física. No se escucharon tiros. No hizo falta. Hubo empujones, manos que buscaron afirmarse, gritos rotos. En un instante que no se puede reconstruir en detalle porque el caos trastoca la percepción, la luz se apagó por una rotura de cables provocada por la violencia. Todo quedó en penumbra, y en esa oscuridad algo más ocurrió. Un ruido profundo, como si las tablas del suelo lloraran, y la tierra hiciera una pausa. Una sombra larga se movió por debajo del cuerpo del galpón. No se supo si alguien cayó, si se alejó, o si la casa decidió que había tomado suficiente. Cuando las luces volvieron, una persona faltaba. No estaba donde debía estar. Había rastros, una huella que terminaba en un charco de barro, una mancha en la madera, un trozo del asa de la máscara en el suelo. Nadie vio a Roger después de esa luz. Algunos dijeron que pudo huir, otros que la casa lo reclamó como si cobrara una deuda que nadie le ofreció. Nadie quiso repetir la frase en voz alta. La casa lo tomó. Pero la idea quedó flotando, y la mirada de Mart se quebró en ese momento con algo que nadie necesitaba oír para saber que la culpa había encontrado una forma de cobrar. Mart habló entonces con una claridad que no había mostrado antes. No fue una confesión que explicara todo, pero su voz dejó caer algo crucial, que hubo decisiones tomadas para proteger a quien la familia consideraba vulnerable, que hubo silencios pactados para evitar el escándalo, que alguien había decidido esconder una verdad en la casa para que se consumiera en la madera. Dijo que no podía vivir con la voz de Abigail en sus hombros. Dijo que la casa guardaba la memoria como una bestia. Ella no nos dejó, repitió, la frase ahora con otra entonación. No obstante, la casa tampoco los dejó a ellos. Las palabras de Mart no cerraron la trama, la hicieron más densa. No hubo absolución, hubo más peso. En las horas que siguieron, la comunidad se fracturó. Algunos creyeron que Roger había huido, que la crisis era un punto de quiebre que cerraría en silencio. Otros miraron la casa como quien mira un animal herido, y decide no ayudar por miedo a contagiarse. Gavin se volvió aún más sombrío, con un niño por nacer que se transformaba en una razón para proteger, y a la vez, en una cuerda que amenazaba con atarlo a la ira. Brian y Kate hablaron en el porche hasta que la madrugada los atrapó. Hablaron de cómo los secretos vuelven para exigir su precio, de la responsabilidad de mirar y de la imposibilidad de deshacer el pasado. Las apariciones de Abigail continuaron, pero no con la violencia de un fantasma de película. Eran pequeños toques que desarmaban,
una sombra detrás de una cortina, un nombre susurrado entre los listones del suelo, una muñeca colocada sobre la cabecera de la cama cuando nadie recordaba haberla visto así. Hubo una vez en que Kate la creyó ver apoyada en la escalera, con la máscara volteada a un lado, mirándola con una presencia que no era hostil, pero tampoco liberadora. La niña parecía acusar sin decir palabra, y Kate comprendió que la acusación era contra todos, no solo contra Mard. La casa había aprendido a recordar a muchos. Había un eco colectivo de culpas y defectos que alimentaban la sensación de que lo que allí ocurrió era más que un hecho aislado. La ambigüedad persistió cuando encontraron indicios de que alguien había intentado borrar pruebas, marcas borroneadas, partes de fotos recortadas, palabras tachadas. Nadie sabía por qué ciertas decisiones se habían tomado en aquella casa. Algunos defendían a Mard argumentando que ella actuó por miedo. Otros la miraban con el desprecio de quien carga una pena propia y busca culpables. La máscara se convirtió en símbolo. La colocaban en la mesa como un examen que no daba respuestas, como si mirar la cara plástica fuera admitir que la casa no perdona. La última noche en la casa fue un crescendo. Kate decidió quedarse para ver si la verdad tenía forma de ser contenida. Paseó por los cuartos con una linterna y un bloque en la mano. Todo olía a humedad y a una limpieza mal hecha, esa que sabe a intento de borrar artefactos de vida. Subió a la habitación de Abigail y encontró una pared con dibujos, manos pequeñas que habían dejado huella en el yeso. En uno de los rincones había otro recorte con la fecha de una última visita y una nota escrita por alguien que se arrepintió demasiado tarde. Kate dejó la nota abierta sobre la mesa y miró la máscara con una mezcla de fatiga y dolor. Comprendió entonces algo que hasta ese momento había evitado. La casa no era solo memoria, era juez y verdugo. Guardaba, recordaba cada fallo. Y el recuerdo mismo era la condena. En la medianoche, cuando la lluvia arremetía contra las ventanas como dedos buscando entrar, alguien comenzó a llorar en la casa. No era una sola voz, era un coro fragmentado. Kate escuchó pasos en el pasillo y una respiración que no cuadraba con la presencia de los vivos. Abrió de golpe la puerta del galpón y la vio. La máscara estaba sobre la viga, y debajo, el espacio parecía haber sido barrido, ordenado con una pulcritud que daba miedo. No había rastros de Roger. Había un charco de barro y la huella de unas pisadas pequeñas que se perdían entre las sombras. Kate gritó su nombre, y la casa le devolvió un eco que se transformó en una risa lejana, como si alguien apartara una cortina y dijera, «Hasta luego», de forma burlona. La conclusión fue abrupta y terrible en su sutileza. No hubo una última bala que cerrara la historia, ni una placa que explicara. Hubo un vacío donde alguien antes estaba. Hubo una puerta que no se quiso abrir para ver si lo que la casa reclamó aún respiraba allí. Mard, rota, se permitió llorar con una honestidad que fue más confesión que palabra. «Si la casa no dice adiós», murmuró, «entonces nosotros tampoco podemos hacerlo». La frase quedó suspendida como un pretexto para la búsqueda de excusas. Kate comprendió que lo que había sucedido no era un crimen perfectamente trazado, sino un tejido de errores y omisiones, de decisiones urgentes para cubrir miedo, de una comunidad que prefirió la apariencia antes que la verdad. El final no trajo alivio, trajo una imagen que persistió. Algunos dejaron Prescott, otros intentaron continuar en la casa, pero la presencia ya era una marca permanente en el barrio. Días después, la máscara apareció en el porche de otra casa, colocada sobre la barandilla como un aviso. Nadie dijo que alguien la dejó allí. Nadie supo cómo fue. Kate, al irse, sintió que la casa la miraba desde sus cristales empañados.
Al pasar por la ventana, creyó ver una figura pequeña en el segundo piso, de pie junto al vidrio, que no la saludó. Fue una despedida sin adverbios. La casa no dijo adiós. No lo tiene en su vocabulario. Se quedó con el recuerdo del galpón y con la sensación de que algunas casas no liberan a quienes habitan sus memorias. Algo se había reclamado, y el precio fue pagado en formas que la lengua no nombraría bien: ausencias, miradas, noches sin dormir. Kate perdió la certeza de que la verdad, aunque más tardía, siempre libera. A veces, la verdad solo cambia de forma, y la casa se queda con la última palabra. La última imagen que dejó Prescott fue la puerta principal de la casa entreabierta. La cerradura oxidada no tenía llave en ella. La madera crujió una vez, como quien respira después de un largo silencio. En la barandilla, la máscara brilló al sol de la mañana, y un niño que pasaba por la calle la miró con la curiosidad natural de su edad. Nadie lo apartó. Nadie recogió el objeto. La casa seguía allí, con sus cortinas moviéndose como manos que piensan, con la promesa de que si uno ignoraba su historia, la historia no te olvidaría a ti. Si esta historia te quedó resonando, deja un comentario con lo que piensas que la casa quiso decir. Suscríbete si quieres escuchar más relatos que no siempre cierran, porque algunas puertas se quedan abiertas por una razón. La memoria nunca se va del todo.